Bueno, empezar la transmisión. ok. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Como siempre, es una bendición poder estar delante de ustedes y poder compartir este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión continuamos con la epístola de los romanos, o a los romanos mejor. Vamos a dar unos minutitos esperando a que otros hermanos se conecten por YouTube, otros hermanos se conecten por esta transmisión. Vamos a dar, como siempre, unos minutitos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar allí. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Tenemos por acá, ¿no aparece? Sí, ya empezamos, ya salimos a YouTube. Está un poquito retrasado con respecto a nuestra transmisión aquí, pero Dios les bendiga. David Chávez, ¿cómo estás, David? Me retiró el mensaje. Bueno, David Chávez. Nubia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te saludamos en el amor del Señor y esperamos que podamos tener un tiempo especial. Elkin, Dios te bendiga. Ya llegaste aquí a la transmisión. Te saludamos. Esperamos que puedas prender la cámara para ver tu hermoso rostro. No está funcionando. Unos minuticos, un par de minuticos más mientras los hermanos se conectan. Nelson David Chávez, ¿cómo estás? Ahora sí, lo borré sin querer. Muy bien. ¿Cómo estás, David? Nelson David Chávez. Bienvenidos a esta transmisión de estudio bíblico. Hemos estado varios sábados estudiando la epístola a los romanos. Ya esta es nuestra clase número 19. Vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y ya vamos a entrar en el capítulo número 8. El sábado pasado tuvimos un problema con el internet al final y pues se nos dañó un poquito el internet, la transmisión al final de la clase. Entonces vamos a retomar ahí el último versículo del capítulo 7, pero vamos a entrar hoy en el capítulo número 8. Estamos dando apenas unos minuticos para que hermanos que están llegando, Dios les bendiga. Ya ahí vamos teniendo más espectadores listos para estar ahí, pendientes. Dios bendiga a las tías que también se comunican ahí por el chat. Los que se puedan comunicar por el chat, les agradecemos. Se comuniquen ahí vía chat, el chat del YouTube para saber que están ahí con nosotros. Dios les bendiga a todos. Un minutico más. Vamos a dar un minutico más, esperando a que otros alcancen a llegar a esta transmisión. Un minutito más. Muy bien. Esperando a que otros lleguen. Muy bien. Les recuerdo entonces, antes de orar y empezar, les recuerdo que la epístola a los romanos obviamente fue escrita por el apóstol Pablo, ya lo sabemos todos, y el objetivo al escribirla era exponer el evangelio que él estaba predicando precisamente a los romanos, a los cristianos en Roma. ¿Y por qué a los cristianos? Bueno, porque él tenía el plan de viajar hacia España y quería pasar por Roma para que ellos lo ayudaran a llegar a España. Ese era el propósito de Pablo. Y les escribe comentándoles cuál es el evangelio que él predica, ya que nunca había estado como cristiano, por lo menos nunca había estado que él predicaba. Obviamente, como ustedes pueden imaginarse, había gran cantidad de variaciones en interpretaciones en esa época, debido a que muchos judíos se habían hecho cristianos y entonces tenían ciertas interpretaciones. Pablo pone una base muy firme acerca de cuál es el plan de salvación, cuál es el plan de salvación desde la perspectiva cristiana, y establece los 3 capítulos del hombre, que todo hombre es pecador, no hay justo ni a un uno, no hay nadie con excusa, y luego da la solución o muestra la solución que Cristo ofreció por medio de su muerte, y es la gracia. Justificados somos por la fe que entramos en la salvación, somos justificados, declarados justos por Dios, pero además estamos en la gracia de Dios y permanecemos firmes en esa gracia. Al permanecer firmes en esa gracia,
Entonces, ahora el apóstol nos dice, ahora tenemos que tener una mente diferente, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dios te bendiga, Rosy, bienvenida. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Y cómo cambiamos nuestra mente? Pues teniendo en cuenta y pensando claramente que ya no somos esclavos del pecado. Tenemos que darnos cuenta, caer en la cuenta de que no somos pecadores más y que ahora todo nuestro ser puede estar dedicado para Dios. Somos libres. La consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. En ese orden de ideas, cuando tomamos la decisión de dejar de pensar en el pecado y de dejar de vivir para el pecado, pues surge una lucha en nuestro cuerpo, no en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y es una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros con esta naturaleza pecaminosa tendemos hacia lo malo, estamos inclinados hacia el mal, hacia el pecado. Y a pesar de que somos hijos de Dios y a pesar de que nuestro espíritu y nuestro ser interior ha nacido de nuevo, nuestra tendencia al pecado se mantiene. Y por eso precisamente es que el enemigo aprovecha eso para tratar de destruirnos. Y Pablo habla acerca de esta lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Habla precisamente con respecto a esta lucha. Y bueno, en este sentido, entonces aparece el capítulo 7 de Romanos explicando precisamente la lucha que están viviendo, que está viviendo el Hijo de Dios, pues, que está tratando de combatir contra su misma naturaleza pecaminosa. Llega el punto y que Pablo dice, cuando yo quiero hacer algo, pues no lo hago, más bien mi tendencia, mi naturaleza pecaminosa, veo en mi cuerpo otra ley que se manifiesta y después esa ley del pecado, la ley de esa naturaleza pecaminosa. Y entonces Pablo presenta esta situación tan complicada que estuvimos analizando muy bien el sábado pasado. Y bueno, y se da cuenta de que en esa lucha realmente no puede vencer y termina diciendo precisamente el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Hasta ahí aparece una completa derrota para el ser humano, que a pesar de que es cristiano, a pesar de que es hijo de Dios, está más arraigada de lo que podría él dominar. Hablábamos de cómo debilitar esa naturaleza pecaminosa precisamente ya matándola de hambre, como lo mencionamos. Pero vamos a orar para entrar ya en el estudio de esta preciosa noche. Ya ha pasado un tiempito, así que espero que los hermanos que iban a entrar ya hayan entrado y el resto pues seguirá entrando. Dios les bendiga a todos. Los que no nos pueden saludar por el chat también, Dios les bendiga igual. Vamos a orar. Amado Dios, bendigo tu nombre, te doy gracias, mi Señor, Salvador. Gracias, Maestro, por esta preciosa tarde y porque nos das este tiempo hermoso para poder estudiar tu maravillosa palabra. Quiero pedirte que guíes, Señor, en nuestro entendimiento, que guíes, Señor amado, nuestro pensamiento y que nuestras palabras, Señor amado, sean agradables, sean de acuerdo a la intención y al propósito que tú tienes a través precisamente de la maravillosa escritura que nos has dejado. Revélate a nosotros por tu Espíritu Santo. Revela tu palabra a nuestras vidas, que podamos entenderla, recibirla, vivirla y aplicarla. Y te pido, Señor, que sea de bendición para todos los que estamos en este propósito de estudiarla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Quinito, una vez más. Vamos a avanzar entonces y leemos el versículo 24, que fue el último precisamente en que terminamos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Dice la Nueva Versión Internacional. Y esa es la conclusión precisamente de que llega Pablo después de decir yo trato, yo quiero, pero no puedo. Mi naturaleza pecaminosa es más poderosa, es más fuerte y yo lo estoy intentando, pero realmente me deleito en Dios, pero una y otra vez fracaso por el poder de precisamente de mi naturaleza pecaminosa. Eso es lo que Pablo termina diciendo. ¿Quién me puede librar de esto? Estoy en una lucha continua. Y todos los que somos cristianos, que yo sé que somos la mayoría, todos los que somos cristianos, de hecho, enfrentamos esa lucha. Y enfrentamos esa, ¿cómo lo llamo?
esa frustración, si me permiten la palabra, esa frustración de luchar contra alguna circunstancia con la que parece que no pudiéramos vencer, contra como que nos damos y como que luchamos y pegamos es contra una pared y tratamos de dejar esto y no podemos, y entonces vienen los consejeros, es que usted tiene que ayunar más, es que usted tiene que orar más, es que usted tiene que ser más juicioso en esto, es que lea la Biblia, es que haga lo otro. Y todo eso, lo dijimos hace 8 días, es cierto y es válido, pero realmente depende de Cristo, no depende de nosotros. Y claro que hay que orar, y claro que hay que ayunar, y claro que hay que estudiar más la palabra, ni me faltaba, sí, pero depende de la forma en la que lo hagamos, más bien de la intención con la que hagamos cada una de esas cosas. Porque si ponemos nuestra esperanza en alguna de estas actividades hermosas y necesarias cada una de ellas, pero si nuestra esperanza está en esas actividades, vamos a fracasar porque estaríamos poniendo nuestra esperanza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de orar o de ayunar o de esto. Imagínense, si esto fuera así, ¿qué pasaría con una persona que por cuestiones médicas no puede ayunar? Entonces, pobrecito, estaría condenado a vivir esclavo de la naturaleza pecaminosa por el resto de su vida. ¿Qué pasaría con alguien que tal vez no puede arrodillarse a orar o su vida de oración no es la mejor o ora, pero como que no tiene la misma nivel de oración de otros? Entonces no puedes, nunca va a vencer. ¿Qué pasaría con alguien que tal vez no tiene la posibilidad de leer la Biblia con la facilidad que nosotros tenemos? O sea, una persona invidente, un ciego o una persona que no tenga una capacidad de raciocinio igual que los demás. No puede vencer el pecado. Resulta que si ponemos nuestra esperanza en nosotros, siempre vamos a fracasar. Por eso es que Pablo termina, y ahora sí llego al último versículo del capítulo 7, por fin, llego al último versículo del capítulo 7 diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esa expresión es una expresión que nos muestra que sí hay respuesta, que en esta lucha tan impresionante, que en esta lucha tan acalorada y tan compleja para el cristiano, sí hay respuesta. Y la respuesta precisamente la está dando Pablo en ese versículo diciéndole, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo sé que después sigue otra frase, pero el capítulo bien pudo terminar allí. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque con eso Pablo está diciendo, tengo toda esta lucha, soy hijo de Dios y por eso tengo esta lucha y siento que no voy a poder vencer jamás, siento que no voy a poder tener victoria en mi lucha, siento que no voy a poder lograr jamás vencer este pecado que me está agobiando, porque está en mi naturaleza pecaminosa, pero termina con una voz de esperanza, con una expresión de alabanza, diciendo gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué está diciendo eso? Es que de hecho esa expresión está como tan fuera de la línea. Pablo va en la línea como quejándose de todo, quejándose de la situación, termina diciendo miserable de mí, ¿quién me librará? Y luego sale de su alma, de su espíritu con toda su fuerza, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Está diciendo, sí, si hay alguien que venció, si hay alguien que me puede libertar. Terminó el versículo anterior en una pregunta, ¿quién me librará? Ahí está la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo. Él es quien venció el pecado. Y recuerden esto. Jesucristo vivió en la tierra, fue tentado en todo, dice la palabra, conforme nuestra semejanza, pero sin pecado. De modo que hubo una persona, un ser humano, que venció al pecado. Pablo, en su análisis, en los primeros 3 capítulos dice, todos pecaron, todos han sido destituidos, pero después dice, pero hubo uno, Jesucristo, que venció el pecado, que logró mantenerse firme contra el pecado y que tiene el poder para ayudarnos a nosotros a vencer el pecado. Digamos que él encontró, perdónenme la comparación, pero encontró la fórmula, encontró la estrategia, encontró el antídoto contra el pecado. Él. Y nos lo quiere dar, nos lo quiere entregar, nos lo quiere heredar. Nosotros ahora podemos vencer, escúchelo bien,
Hace un momento dije, no podemos vencer por nosotros mismos, pero ahora que Pablo expresa, gracias a Dios por Jesucristo, entonces ahora podemos decir, sí podemos vencer, porque ya Cristo venció y entonces en él somos hechos más que vencedores, y eso es lo que ahora Pablo quiere empezar a explicar. Vuelvo y retomo. Pablo trae a un hombre del pecado, de la inmundicia, de la idolatría, desechado de la presencia de Dios, lo enfrenta a Jesucristo, a su gracia, a su misericordia, lo declara justificado. Digo, estoy hablando del recorrido en Romanos. Ahora es justificado, lo pone en la gracia, permanece firme en esa gracia. Ahora esta persona comienza a ser transformado y tiene que entender que ya no vive para el pecado. Y cuando hace eso, entiende que ya no vive para el pecado, comienza a luchar contra el pecado afuera, pero también a luchar contra su naturaleza pecaminosa, y al luchar se da cuenta que por sí mismo no tiene fuerza, que no es una cuestión de voluntad, que no es una cuestión de pensamiento positivo, y entonces comienza a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago para dejar de pensar esto? ¿Qué hago para dejar de mentir? ¿Qué hago para dejar de codiciar? ¿Qué hago para dejar de insultar? ¿Qué hago? Yo no puedo. Y cuando dice ese no puedo, esta es la expresión que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede ayudar? Y ahí está la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y termina el versículo diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y siempre he dicho algo, a mí me parece que este capítulo 8 que comienza ahí, no debió quedar partido. El capítulo 8 es tan lindo, pero como que al partir el capítulo 7 y el capítulo 8, parece que estuvieran hablando de dos temas diferentes. De hecho, cuando nosotros leemos un libro y cambiamos de capítulo, el tema puede cambiar completamente. Cuando estamos leyendo la carta a los romanos, este capítulo 8, la gente piensa que está hablando de otro tema, pero no. Es exactamente el mismo tema que viene hablando. O sea, Pablo tomó el tema en el capítulo 7 y ahora lo está resolviendo en el capítulo 8. En el capítulo 7 habla de la lucha y en el capítulo 8 habla de la victoria. Habla de la victoria en esa lucha. Habla de la victoria en la lucha. Y por eso vamos a ir a por el capítulo 8. Amén. Quinito, bien, vamos ahí, ¿verdad? ¿Algo que añadir a lo que dijimos de la parte final? No, todo bien, muy bien. Entonces, más o menos ahí terminábamos hace 8 días. Tuvimos un pequeño problema de internet, pero ahí termina. Vamos a empezar el capítulo 8 y quiero leer para ustedes la nueva versión internacional del versículo 1 al versículo 4. Dice así. Por lo tanto, me encanta cómo comienza, perdónenme. Por lo tanto, ese es un conector de consecuencia. Es decir, debido a esto, entonces esto. Pero ahorita entramos a esos detalles. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Voy a leerlo en la versión del 60 que cambia un poco. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si me tienen paciencia, voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, nuevamente, igual que en la nueva versión internacional, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. A favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos. ¡Wow! Muy bien.
Comencemos entonces con él, por lo tanto. Está hablando el apóstol acerca de esta tremenda lucha espiritual. El espíritu, nuestra vida en Dios, nosotros amando a Dios, estamos enfrentados contra esa naturaleza pecaminosa. Darnos cuenta que por más que querramos, no podemos vencer. Estamos diciendo ninguna condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Y básicamente estaba tratando de decirles que Pablo ubica al cristiano, como lo dice en Efesios, en Cristo. Y por eso mismo no puede haber ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo no tiene nada de que ser condenado. Ninguna situación, circunstancia o parecer puede llegar a la condenación de Cristo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, no hay ninguna condenación, no hay nadie que nos pueda, ni nada que nos pueda señalar. Dios te bendiga, Vivis, bienvenido. Pero no dice solamente eso, ahora comienza a decir una característica, dice, ninguna condenación para los que están unidos, para los que están en Cristo Jesús. La versión del 60 tiene una frase que no tiene la nueva versión internacional, y es bien interesante que tengamos eso en cuenta. Perdónenme, quiero confirmar si la Biblia Nueva Traducción Viviente sí la tiene. Porque dice la versión del 60, dice de la siguiente forma. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La nueva versión internacional dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y no dice esa última frase. La nueva traducción viviente dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, que esta última frase de la versión del 60 no aparece ni en la nueva versión internacional ni en la nueva traducción viviente. Sería interesante investigar y si de repente el que me está escuchando y tienen por ahí un comentario bíblico, o Vivis o alguien más, tienen un comentario bíblico que de repente nos explique por qué esa frase no aparece en otras versiones bíblicas. Por favor, confírmenme que me están escuchando, porque es que aquí el reporte de personas en vivo me aparece que hay solamente 2, entonces me preocupé. Elkin, versión de las Américas dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es una versión, la versión de las Américas es una versión diferente, pero es una versión realmente, llamémoslo así, más antigua, de por lo menos hace unos 50 años o 40 años. Entonces, es curioso que estas dos versiones, la nueva versión internacional, que es relativamente nueva, y la nueva traducción viviente, que también es relativamente nueva, eliminen esa frase. Insisto, si alguien de repente encuentra en un comentario bíblico el por qué esa frase no aparece, sería interesante, porque me parece que es una frase que explica quiénes son los que están en Cristo. Pero, a pesar de que lo explica, también como que trata de dar a entender como si dependiera de nosotros. Tal vez por eso estas otras versiones la quitaron. Pero el punto es si aparece en el original o no. El punto es si realmente está allí o no. Habría que ver el interlineal griego y en este momento no lo tengo a mano. Pero básicamente dice en la versión del 60, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a su concupiscencia, sino conforme al espíritu. Entonces, para tratar de igualar lo que estamos diciendo, está diciendo el apóstol, tengo una lucha espiritual, tengo una lucha contra mi situación, contra mi naturaleza pecaminosa, entiendo, ya me estoy dando cuenta que por mí es imposible vencer. ¿Cómo hago para vencer esta situación? ¿Qué hago para vencer? Soy un miserable, no sé cómo vencer. Entonces, aparece al final, gracias a Dios por Jesucristo. Él me da la victoria, Él me entrega la victoria, Él conquistó la victoria y me la entrega a mí. Y como Él me da la victoria, ya no hay condenación, ya nada me condena. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Pues parece ser que ahí al final de ese versículo dice, lo que tienes que hacer es no andar en la carne, es no andar complaciendo tu naturaleza pecaminosa, sino más bien en el espíritu.
Y aquí entonces surge la duda de todo el mundo y ahí empieza el conflicto. Bueno, pero es que eso es lo que realmente me cuesta hacer. El no obedecer la naturaleza pecaminosa es precisamente lo que me cuesta. Entonces, ¿cómo hago para andar en el espíritu y no obedecer mi naturaleza pecaminosa y poder estar completamente libre? Primero, hemos entendido que solos no podemos. Hemos entendido que el poder de Dios, la gracia de Dios es la que nos da la victoria, que en Cristo no, es que tenemos la victoria. Perdón, voy a detenerme un segundito una vez más, porque créanme, estoy muy confundido. No sé si están conmigo o no están, porque aquí en mi lista de personas que están en línea o que están viéndome, aparecen solamente 3. Entonces quisiera saber si es que la transmisión se volvió a caer o si se les cayó a ustedes. Así que, ok, Viviana presente, gracias, Vivis. El resto, Lorena, hola, sí, escucho. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Oh, Sigue. ok. ¿Sí? Bueno, acá me dice mi esposa que sí, estoy ahí en línea presente. Muy bien. Entonces continúo. Es que se me cayó esa lista, entonces me preocupé. Entonces, realmente, ¿qué estamos tratando de decir? Estamos tratando de decir que solos, que es lo que Pablo está explicando en el capítulo 7, es imposible que solos venzamos la naturaleza pecaminosa. Es absolutamente imposible. Cristo venció y como Cristo venció nos da su espíritu para que nosotros en él también podamos vencer. Es la única manera de poder vencer la naturaleza pecaminosa y todo lo demás que implica el pecado. Vencer el diablo, vencer la maldad humana y vencer nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y cuando logramos y cuando vivimos de esa manera y cuando nos ponemos en esa posición, entonces es que no hay condenación, ya nada nos señala, ya nadie nos puede señalar. No hay una condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dios te bendiga, Estelita, bienvenida. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Escuche, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¿Cuál era esa ley del pecado? Esa ley del pecado era la que me mantenía cautivo y me decía, tú eres pecador y nunca vas a salir de esa situación. La ley del pecado es la que te dice, eres pecador y no puedes dejar de serlo. Estás cautivo porque esa es una norma. La ley del pecado se estableció en mi vida, se estableció en mi cuerpo, en mi naturaleza pecaminosa, como consecuencia de la ley de Dios, la ley de Moisés. Ya lo analizamos la clase anterior y la anterior tal vez, de que la ley es buena, es justa, es pura, pero el pecado, aprovechándose de la ley o de mi insuficiencia para cumplir la ley, me condenó por culpa de esa ley. Así que el pecado que mora en mí me hace insuficiente para cumplir la ley de Dios. Ahora, esa es la ley del pecado. La ley del pecado me dice, tú no puedes. La ley del pecado me dice, tú estás condenado. La ley del pecado me dice, tú eres pecador. Pero acá dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida que me da Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo que ahora mora en mí, me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y me dice, ahora tú ya no eres un pecador. Tú ya no estás cautivo a seguir pecando. Me ha librado, no me libra, sino me ha librado. Muy bien, me ha librado. Eso es un presente perfecto y el presente perfecto implica algo que ocurrió en el pasado y que tiene consecuencia o que aún sigue ocurriendo en el presente. Me ha librado. Perfectamente pudo ser me libró. Igual, si me libró, ya no me vuelve a tomar cautivo, porque me ha librado. Es exactamente esa ley del espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Es decir, el Espíritu me dice, tú no eres pecador. El Espíritu Santo ahora me dice,
tú ya no estás en pecado, ya no permaneces en el pecado. Y como ya no permaneces en el pecado, tienes toda la libertad para vivir como Dios quiere que tú vivas. Tienes toda la oportunidad para vencer a tu naturaleza pecaminosa, porque tú ya no estás cautivo a ella. Ahora la naturaleza pecaminosa nos obedece a nosotros, no nosotros a ella. No estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que básicamente está tratando de decir. No estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Por la ley del Espíritu. ¿Por nuestra fuerza? No. ¿Porque oro mucho? No. Por el Espíritu, por el Cristo que lo hizo para nosotros. No estoy diciendo que no haya que orar mucho, hay que orar mucho. Pero esto es una cuestión de entenderlo y de creerlo y de saberlo, de asimilarlo y de vivirlo. Es tremendo porque yo escucho a muchos cristianos decir que son pecadores. Y no, o sea, como cristianos no somos pecadores, éramos pecadores, pero ya no somos pecadores, porque el Espíritu me libró de esa ley del pecado. Yo ya no estoy cautivo bajo la ley del pecado, ni estoy cautivo a mi naturaleza pecaminosa siquiera. La lucha sigue. Amén. Claro. ¿Quiere decir que nosotros como cristianos ya no tenemos lucha contra nuestra naturaleza? Sí, pero tenemos una lucha en otros términos. Es decir, la lucha antes era una lucha en la que yo quería, pero no podía. Yo quería vencer mi naturaleza pecaminosa. Antes, la lucha era yo quiero dejar de hacer esto, pero ahora entendiendo lo que la palabra dice, lo que me dice la palabra es, tú ya venciste por el poder de Dios. Eres vencedor sobre esa naturaleza pecaminosa. Entonces ahora, digamos que yo me levanto victorioso, saco pecho y le digo a la naturaleza pecaminosa, tú ya no me dominas a mí. Ahora tú estás sujeta bajo el poder de Dios que está en mi vida. Ya no soy yo el que lucha. ¿Se dan cuenta que en el capítulo 7 el apóstol decía que había una lucha entre él? Noto que hay una ley por dentro mío y una ley en mi cuerpo. La ley del pecado está en mi cuerpo, pero yo espiritualmente sirvo a Dios. Y ahora lo que él dice es, no, un momentico, ahora el espíritu está en mí, entonces ya no soy yo el que lucha contra el pecado, es el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo puedo decir, no, este problema, esta lucha ya no es mía. Ahora la naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio sobre mi vida. No estoy diciendo que ya se fue, no estoy diciendo que murió, no estoy diciendo que no existe, no existe. Y claro, evidentemente debemos entonces sostener una vida espiritual y andar en el espíritu, como decía el versículo anterior, para que esa cada vez sea más contundente. Pero vamos a seguir leyendo. El versículo 3 dice, nueva versión internacional. En efecto, la ley, se refiere a la ley de Moisés, no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Elkin acaba de escribir algo del comentario bíblico sobre el versículo 1. Dice, esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sino solo al final del versículo 4, lo cual parece indicar la inserción inadvertida del que hizo la copia. Muy bien. Hay que entender una cosa, y valga esto, yo sé que me salgo un poquito del tema, pero permítanme. Hay gente que dice, no, es que las versiones modernas son más malas que las versiones más antiguas. Eso no es del todo cierto. Les voy a explicar algo. La versión Reina Valera que nosotros amamos profundamente, la primera versión Reina Valera, que fue la Biblia del Oso, que fue traducida por Cipriano Reina, precisamente. Cipriano Reina. Sí, Cipriano Reina. Él la tradujo más o menos en 1539 y la tradujo de una versión en latín, la Vulgata Latina. Cipriano de Valera. No, Casiodoro Reina. Los confundí. Casiodoro Reina fue el primero que la hizo y luego fue revisada por Cipriano de Valera. Confundí los nombres. Casiodoro Reina en 1539 escribió la Biblia del Oso, que era la traducción al castellano de la versión en latín, la Vulgata Latina. No solamente utilizó la Vulgata Latina, utilizó también algunos escritos antiguos que se conocían como el Texto Receptus, que era el griego antiguo. Era
lo más parecido al original del Antiguo Testamento y lo más parecido al original perdón, dije el Nuevo Testamento y lo más parecido al original del Antiguo Testamento. Utilizando esa versión del hebreo, del griego y la latina, mi querido Casiodoro Reina tradujo la Biblia en castellano, la Biblia del Oso. Vinieron una cantidad de revisiones hasta esta versión del 60 que la Iglesia Cristiana en Latinoamérica ha abrazado y ha sostenido como su versión máxima, la versión del 60. Algunos en algún momento en su afán de decir no vamos a cambiar y no vamos a permitir la modernidad, empezaron a buscar versiones más antiguas de la misma Reina Valera, por ejemplo la 1909, y empezaron a encontrar algunas cosas diferentes entre 1909 entre la 1960 y empezaron a decir, claro, ya pervirtieron la Biblia, pervirtieron la palabra, pero estaban cometiendo un error en varios sentidos. El primero es que estaban viendo únicamente las versiones en castellano, las versiones en español. Y obviamente los revisores de la Biblia han tratado de cada vez ponerla en un lenguaje que sea mucho más comprensible para el que la lee. Obviamente hay mucha gente que lee la versión del 60 y le parece supremamente difícil. Para nosotros, por ejemplo, en Colombia, el vosotros y el ya no aparece, vuestro, vosotros. Nosotros ya no usamos eso, no hablamos así. Escasamente los países hablan de vos, pero nosotros no hablamos de vosotros. Los españoles sí, y por eso se mantiene. Estas versiones han venido cambiando el lenguaje que se habla en español. Ahora, ¿qué pasó? A mediados de los años del siglo pasado, realmente a mediados, sí, por cerca del 58, por allá, se encontraron en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, más de 5.000 manuscritos antiguos que datan de comienzos de esta era, es decir, del año 1, del año 2, año 50, y aún hay manuscritos que son aún más antiguos de Cristo. Esos manuscritos se conocen como los rollos del Mar Muerto. Muchos de esos manuscritos vinieron a confirmar lo que la Biblia ya decía y lo que estaba en los manuscritos que se utilizaron para nuestra Biblia, para la Reina Valera. Pero la comparación es tremenda, porque según los estudios, los manuscritos que se utilizaron para traducir el Nuevo Testamento al español fueron alrededor de 9 manuscritos. 9, donde estaban todos estos libros de la Biblia. En la cueva de Qumran encontraron casi 5.000 manuscritos. De modo que había una mayor cantidad de información sobre los mismos textos. Y al comparar esos manuscritos antiguos, con estos manuscritos, con esta Biblia, encontramos que hay algunos versículos que realmente no estaban en los manuscritos más antiguos y que aparentemente han sido añadidos por algún traductor o por error de alguien que copiaba. De hecho, por ejemplo, hay un pasaje tremendo en Primera de Juan que no aparece en los manuscritos y que sí aparece en otro manuscrito mucho más moderno, pero aparece como un comentario de pie de página. Sin embargo, en la versión Reina Valera apareció como parte del texto bíblico. Entonces, ¿la Biblia entonces tiene error? No, simplemente son pequeñas frases que no cambian realmente la intención de lo que la Biblia dice. Pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando leemos aquí que en el versículo 1 termina diciendo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en la versión del 60, y en las otras dos versiones no, y pensamos, me están cortando a la palabra. No, realmente lo que pasa es que la versión del 60, con otras versiones de Reina Valera, habían añadido a la palabra, y lo que estas versiones están haciendo es corrigiendo lo que antes se había añadido, porque en los manuscritos más antiguos no aparece. El que nos está escribiendo algo interesante. Dice, comentario bíblico sobre el versículo 1 del capítulo 8. Aquí nos envió aquí un comentario muy bueno. Esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos, sino solo al final del versículo 4. Lo cual, bueno, eso ya lo leí, porque lo cual parece indicar la inserción inadvertida del que hizo la copia.
Otro comentario, debemos terminar el versículo 1 con las palabras en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Versículo 1 con las palabras en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde las tenemos? Ah, bueno, aquí me mandó el hermano Elkin, muy juicioso, no está por Jitsi, pero está aquí. ¿Cuáles son las razones? Ah, me las está escribiendo también. Ah, este hermano Elkin, una bendición. La evidencia de los manuscritos griegos es en sobremanera a favor de la omisión de la cláusula los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, por la cantidad de manuscritos que tienen terminando ese versículo así. ¿Qué otra cosa, hermano Elkin? Voy a leer aquí, hay un comentario que dice que es que mi querida esposa no tiene esto para girar y yo no puedo leer así. Muy bien. Dice así. La frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, es agregada al versículo 1 en algunas versiones. Tanto en inglés o en español, esta frase no aparece en el versículo 1 de muchos manuscritos griegos antiguos. La Sociedad Bíblica Unida le da a la omisión una clasificación de A, que significa cierta o probable. La frase aparece en el versículo 4. Es totalmente inapropiada teológicamente en el versículo 1, pero encaja perfectamente en el versículo 4. Es totalmente, los versículos 1 al 13 están hablando de la santificación posicional, mientras que los versículos 4 al 11 hablan de la santificación por la experiencia vivida o el ser más como Cristo. Ahí está la explicación clarísima. Hay mucho más, pero no puedo leer todo eso. ¿Qué estamos diciendo? Esa frase no tiene por qué ir ahí. Fue una frase añadida y ahora estas versiones están corrigiendo ese error. ¿Por qué? ¿La introdujo Cassiodoro? Por lo menos en la versión del 60 está. Habría que ver las versiones más antiguas de la Reina Valera, a ver si la introdujo Cassiodoro o salió después. La segunda razón que dice el comentario por la cual debería terminar en Cristo Jesús es el discernimiento espiritual también está de acuerdo porque la introducción de estas palabras en el versículo 1 hace que nuestra seguridad dependa de nuestro caminar cristiano. Lo estaba diciendo yo hace apenas un momento. Y no, pues obviamente del Espíritu de Dios. La tercera, la cláusula está claramente en el lugar correcto al final del versículo 4, donde se está hablando de la manera de vivir del creyente y no de la seguridad de ser guardados de la condenación. Me parece perfecto. Y me encanta una cosa, y gracias Elkin por el comentario. Me imagino que falta la cuarta. Me encanta una cosa, que nosotros aquí estamos hablando inspirados y guiados por el Espíritu Santo, pero concordamos perfectamente con gente que ha estudiado mucho, que ha estudiado la parte gramatical y la parte griega y todo el asunto, y coincidimos. Esa frase no tenía por qué estar ahí, porque es que estamos hablando, no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo, y al poner los que andan conforme a la carne y no conforme, no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está nuevamente poniendo la carga sobre la persona. Dice, la cláusula final del versículo 1 en la versión del Rey Santiago es una nota marginal hecha por algunos copistas. Se ve no solo por su omisión en los manuscritos unciales principales. Nuevamente el mismo error que aparece en Primera de Juan, que algunos copistas copiaban en la parte de abajo algún comentario y luego, con el pasar del tiempo, muchas personas lo fueron añadiendo pensando que hacía parte del texto. Amén. Muy bien. De hecho, imagínense, y uno pensaría, bueno, pero ¿por qué sucede eso? Bueno, primero que nada, estamos hablando de versiones que fueron manuscritas. La imprenta vino a suceder desde la Reforma para acá, 1517 de para acá, pero de todas formas, cuando se empezaron a imprimir las Biblias eran muy pocas. Antes eran manuscritos y la única forma de hacer varias copias era porque ponían a alguien a leer algún escrito. Por ejemplo, yo voy leyendo acá, y voy leyendo, y tengo a 6 a 8 personas copiando lo que yo leo. De esa forma se multiplicaba el manuscrito. Es evidente que al leer yo, alguna de esas 8 personas podía escuchar una palabra diferente.
o podía de alguna forma hacer un comentario y eso iba copiado allí. Y por eso es que empezaron a introducir algunos errores. Insisto, los errores son mínimos y no cambian las cosas fundamentales de las que estamos hablando. Volvemos entonces. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué lindo saber de que somos libres, de que la ley del pecado ya no está, no puede condenarnos, ya no puede señalarnos. Ahora ya no somos pecadores. Y venía yo diciendo eso precisamente. Nosotros como cristianos, por favor, no nos tratemos como pecadores. No somos pecadores. No nos sintamos pecadores. No actuemos como pecadores, porque ya no lo somos. Somos hijos de Dios. Y como somos libres de la ley del pecado, no quiere decir que el pecado ya no exista. Quiere decir que el pecado ya no nos domina. Quiere decir que ya no somos esclavos del pecado. Quiere decir que ahora tenemos toda la autoridad para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Quiere decir que frases muy típicas de algunos hermanos o algunas hermanas, como el famosísimo, es que yo soy así, es que yo soy así, me tendrán que aguantar porque yo soy así. A mí ya me conocen y yo soy así. No, esas frases ya no caben dentro del vocabulario cristiano. Algunas frases como, hermano, es que yo tengo ese carácter, es que yo soy así, franco, yo soy así directo, es que yo soy así de mal genio como mi papá. Eso ya no cabe dentro de un cristiano. ¿Y por qué no cabe? Porque es que somos liberados. Pero hermano, ¿cómo lo controlo? No, entiéndalo. Usted ya no lo controla, usted ya no puede controlar eso. Ya nos dimos cuenta que es incontrolable por nosotros, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte y nos ha librado del control que esa tendencia pecaminosa ejercía sobre nuestra vida. Ahora nosotros podemos dominar. Ahora nosotros podemos vencer. Ahora nosotros podemos tomar dominio. Amén. Muy bien. Vamos al versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, y es la ley de Moisés, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. La ley que era una ley hermosa, la ley que era una ley buena, la ley que era una ley santa, la ley que era una ley excelente en el sentido de mostrar lo que es bueno y lo que es malo, obviamente no nos sirvió. Y no le sirvió al ser humano, ¿por qué? Porque estaba atado al pecado, por la naturaleza pecaminosa. La ley no pudo, ni podía, ni tenía las herramientas para transformar al hombre. Nunca las tuvo. Nunca, y podemos leer todo lo que la Biblia dice sobre la ley, nunca la ley dice que va a transformar el corazón de la humanidad. No puede. Sin embargo, la palabra del Señor dice que el poder del Espíritu de Dios nos ha transformado. Que el hecho de haber nacido de nuevo nos ha hecho precisamente otras personas, nos ha regenerado. Y al ser regenerados, entonces ahora podemos vivir la forma en la que Dios quiere que vivamos. Anuló su poder. Por eso Dios envió, y ahí está la razón, como la naturaleza pecaminosa no fue transformada por la ley de Moisés, entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice, en condición semejante a nuestra condición de pecado, de pecadores, perdón, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¡Wow! Esa fue la forma en la que el Señor condenó el pecado. Esa fue la forma en la que el Señor nos liberó del pecado. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo? Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, como pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró, escuchen la Nueva Traducción Viviente como lo dice, Dios declaró, el que puede declarar es Dios, por cierto, ¿no? Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Así que si Dios lo declaró, yo puedo creerlo. No, no puedo, yo debo creerlo. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y cuando habla del dominio que el pecado tenía, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese pecado estaba enquistado en mi naturaleza pecaminosa
Y ahora Dios declaró el fin de su dominio. No el fin de la naturaleza pecaminosa, insisto, sino el fin del dominio de la naturaleza pecaminosa sobre mi vida, sobre mis decisiones. Ahora, ¿quién domina mis decisiones? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién controla mis pensamientos? El Espíritu Santo, que mora en mí. Versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Las justas demandas de la ley, dice. Versículo 4, nueva traducción viviente. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y ahí aparece la frase. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida mora en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Discúlpenme, yo sé que ha habido idas y venidas, pero el tiempo ha avanzado, ya van a ser las 7.